Ahora vamos a pasar a definir otro elemento que es solicitado, ¿verdad?, dentro de los requerimientos de estos estándares, que dice relación con los indicadores. Una de las definiciones de indicador la encontramos en la norma ISO 8402, que dice que es información elegida asociada a un fenómeno destinado a observar periódicamente su evolución en relación a los objetivos que se han definido previamente por esta organización. Es una variable que describe un elemento, situación o evolución de manera cuantitativa. Ese es un concepto. El indicador, además, es una referencia de la mejora para evaluar si hubo realmente mejora. Es una medida, como dijimos, cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y valorar la calidad de las actividades o procesos relacionados con la atención de los pacientes. Es por lo tanto un dato numérico, es medible y nos permite. Una de las características de los indicadores, ¿verdad?, es que deben ser simples y aceptables, es decir, operativos, fáciles de elaborar, recoger y calcular. Recoger en realidad la información para poder elaborarlo. Deben ser sencillos de explicar y aplicar. No sirven indicadores que sean demasiado complejos o elaborados o de difícil análisis, porque después es posible que no entendamos qué fue lo que obtuvimos con ese indicador o qué significa ese resultado. Debe ser válido y pertinente, es decir, debe reflejar el objetivo de calidad para el que se creó y debe tener la capacidad para medir cuantitativamente y reflejar claramente la evidencia. Debe ser sensible y específico, fiable o confiable, es decir, veraz y preciso. Reproducible, es decir, entregar los mismos resultados cada vez que yo lo mida bajo las mismas condiciones o circunstancias en los límites establecidos por un sistema estable. Los valores de una medida hecha en condiciones idénticas y a lo largo del tiempo. O sea, si las condiciones cambian, por supuesto que un indicador con otro no son comparables. Los tipos de indicadores, ¿verdad? Básicamente se reconocen tres tipos de indicadores. Uno que es el de estructura, otro el de proceso y el de resultado. En relación a los indicadores de estructura, se definen como aquellos que miden el nivel de la organización en cuanto a equipamiento, espacios físicos y permiten monitorear si los recursos están organizados y disponibles para otorgar una buena atención. Es decir, estamos hablando nuevamente, como decíamos, de equipos, espacios o infraestructura, ¿verdad?, y recursos disponibles. La evaluación de la estructura implica recursos materiales como son instalaciones, equipos, presupuesto, recursos humanos, de tanto en su número y calificación o competencia, aspectos institucionales o gerenciales de gestión, como pueden ser en cuanto a la documentación existente relacionada con los procesos y la organización. Un ejemplo, ¿verdad?, un indicador de estructura podría ser horas disponibles de funcionarios del SOME, número total versus el número total de trabajadores en el área de admisión. Otro podría ser el número de bolsas de recolección de sangre en relación al número total de donantes. Una cosa muy importante, ¿verdad?, es recordar que un indicador está constituido por una parte superior, que es el numerador, y una inferior, que es el denominador. El numerador siempre tiene que estar en relación al denominador. El numerador es parte del denominador. Yo no puedo juntar, como dicen, peras con manzanas. Los dos elementos tienen que estar relacionados, de manera de que el resultado, ¿verdad?, sea coherente. El otro tipo de indicadores, ¿verdad?, es el indicador de proceso. Este tipo de indicador en general sirve para medir la calidad de los procesos, en este caso los procesos de atención de salud. Eso es lo que más nos interesa. Focalizan el cómo la atención es otorgada.
y permiten medir si todos los pasos de un proceso se hicieron correctamente. En general, para determinar, por ejemplo, un proceso son muy útiles las listas de verificación o listas de chequeo para determinar si un proceso se está cumpliendo adecuadamente, y en base a esos resultados ir construyendo indicadores que nos permitan ver cómo estamos respecto al cumplimiento de dicho proceso. Un ejemplo de indicador de proceso podría ser número de muestras rechazadas versus el número total de muestras durante un determinado periodo por 100, que generalmente se usa un elemento de amplificación, que en este caso puede ser 100 o 1000 de acuerdo a lo que estemos midiendo. Otro ejemplo podría ser número de solicitudes de biopsia con información requerida por la norma versus el número total de solicitudes de biopsia, nuevamente especificado por 100, y por supuesto considerando un periodo de tiempo de su medición. El otro tipo de indicadores que habíamos mencionado es el indicador de resultados. Estos indicadores miden el beneficio que se logra en los pacientes, aunque también suelen medirse en términos de daño, o más específicamente en términos del resultado, ¿verdad? Como un cambio en la salud que puede ser atribuido a la asistencia que se recibió. Esto, por supuesto, mirado desde el punto de vista de los estándares de acreditación. Miden además o permiten medir la efectividad de la atención, el grado en que la atención otorgada al usuario produjo o no el efecto deseado. Ejemplos de indicadores de resultados tenemos el porcentaje de satisfacción usuaria o porcentaje de reducción de accidentabilidad de trabajo en un periodo determinado. Ahora, vamos a hacer un par de ejercicios, ¿verdad? Nos vamos a hacer algunas preguntas, traten de responderlas, si no lo tienen claro pueden retroceder un poco y más adelante yo les voy a entregar la respuesta. Traten de no avanzar en las diapositivas hasta cuando crean tener una respuesta a las preguntas señaladas. La primera pregunta dice: ¿qué tipo de indicador sería uno que evaluara la ocurrencia de eventos centinelas? ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de este tema? Leímos una norma técnica. Entonces, pensemos, centrémonos en esa situación y traten de responder. Un indicador que permita evaluar la ocurrencia de estos eventos sería un indicador de estructura, sería un indicador de o un indicador de resultado. Bueno, como recordarán, ¿verdad? Los eventos centinelas son aquellos que representan un suceso lo bastante grave e indeseable del resultado de la atención, como para realizar una revisión individual de cada caso, es decir, caso a caso, cada vez que se produzca. Identifican la aparición de un evento serio, se llama por algo evento centinela, cuya ocurrencia debe ser investigada inmediatamente. Son importantes para garantizar la seguridad del paciente, pero son menos útiles para medir el desempeño global de una institución. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ha sucedido algunos casos, no sé si ustedes recuerdan el del Félix Bulnes, por ejemplo, en el cual hubo muerte de algunas embarazadas en el momento del parto y hubo una gran conmoción, salió en todos los medios. Entonces aparentemente la gestión de calidad de la atención de salud en ese hospital era pésima. Todo porque salieron estos eventos que están dentro de eventos graves, ¿ya? Pero si uno empieza a analizar, es posible que no toda la gestión de la calidad sea de un reprobable y que eso no pueda ser visible por la ocurrencia de los eventos centinelas. Además se caracterizan por una baja probabilidad de ocurrencia, es decir, no son eventos que ocurran todos los días ni a cada rato, y una alta probabilidad de ser atribuibles a un fallo en la atención.
Recuerdan, ¿verdad?, que algunos de los eventos que están considerados como centinelas en nuestro sistema de salud actualmente son la muerte materna, reacción a transfusión por transfusión incompatible, cirugía equivocada a paciente. Por lo tanto, el indicador que permita medir la ocurrencia de eventos centinela es un, muy bien, indicador de resultado. Si lograste responder adecuadamente la pregunta, felicitaciones, y si no, vuelve a revisar la información a ver si hubo algo que no quedó claro. Bueno, la siguiente pregunta dice relación a otro indicador, al cual ustedes también tendrían que responder si se trata de un indicador de estructura, de proceso o de resultado. El indicador dice: número de medicamentos envasados en dosis unitarias que cumplen con la norma versus el total de medicamentos envasados en dosis unitarias en un periodo, y esto multiplicado por 100. La respuesta, ¿verdad?, es que este indicador de número de medicamentos envasados en dosis unitarias que cumplen la norma versus al total de medicamentos envasados en dosis unitarias en un periodo multiplicado por 100 corresponde a un indicador de proceso. Creo que este es bastante claro, ¿verdad?, porque hay una norma, ¿verdad?, que indica, o un proceso, un procedimiento que indica cómo deben envasarse estos medicamentos. Por lo tanto, yo tengo que verificar, en base, por ejemplo, a una lista de verificación o una lista de chequeo, si efectivamente las personas encargadas de llevar a cabo este procedimiento lo están realizando de la manera adecuada. En la norma establecida por el Ministerio, en los estándares generales, ¿verdad?, básicamente se señala el requerimiento de contar con indicadores principalmente de procesos y de resultados, y en mínima cantidad de estructura. En cuanto a los indicadores de procesos, son indicadores de aquellos procesos que han sido previamente identificados y diseñados por el prestador porque son relevantes para la seguridad del paciente. Un ejemplo de ellos es la proporción de cumplimiento de la norma, protocolo o procedimiento que haya sido diseñado para ser cumplido dentro de la institución. Un ejemplo de indicador de resultados podría ser la tasa de infección intrahospitalaria, o denominadas también infecciones asociadas a la atención de salud. Bueno, continuando con el tema de los indicadores, existe una propuesta, ¿verdad?, una indicación de mantener un orden en relación a los indicadores, lo que se denomina una ficha técnica, que incluye varios ítems, que son los siguientes. Primero, la descripción o nombre del indicador, el tipo de indicador que estoy utilizando, la dimensión de la calidad que mide, la fórmula que utilizaré para expresarlo, el umbral de cumplimiento o meta de ese indicador, ya más adelante veremos a qué se refiere, la justificación de haber elegido ese indicador para evaluar la parte del procedimiento que se nos está solicitando, la fuente de información, es decir, desde dónde se van a obtener los datos, la periodicidad, es decir, si yo voy a hacer la medición cada 2 meses, cada 3, cada 6, una vez al año, quién va a ser el responsable, ¿verdad?, de esta evaluación, y la descripción de la metodología o la forma de obtener la información. Esta es una de las propuestas que hay para describir, es una descripción general del indicador que yo voy a utilizar para medir lo que solicitan las pautas de cotejo. Acabamos, ¿verdad?, de mencionar que dentro de la ficha del indicador, o de la forma de formular un indicador, se requiere establecer un umbral de cumplimiento de este. Ahora, ¿qué es el umbral? El umbral, ¿verdad?, es el grado de cumplimiento bajo el cual una organización debiera implementar una mejora o intervención
para aumentar la adherencia a la práctica cuyo cumplimiento se está midiendo. Es decir, es una línea que yo establezco bajo la cual yo debería, ¿verdad?, intervenir si es que no logro lo que se está solicitando. Se puede definir también como un nivel de cumplimiento que separa la existencia o no de un problema de calidad. Existen distintos tipos de umbrales y criterios a utilizar para definir los umbrales de un indicador. Aquellos umbrales que están referidos a prácticas para la prevención de eventos graves que poseen evidencia concluyente de efectividad debieran ser un 100%. Es decir, si yo quiero ponerme una meta respecto a una práctica, ¿verdad?, que va a permitir prevenir eventos que son graves, lo ideal sería que fueran altamente exigentes y que pudiéramos establecerlo en un 100% o lo más cercano posible a ese valor. Como criterio general, ¿verdad?, los umbrales de 0 a 100% se consideran poco realistas. No obstante, sabemos que existen procesos y eventos centinela en los que un umbral extremo es muy razonable y justificado desde el punto de vista clínico y de seguridad de la atención de los pacientes. Fijar umbrales de cumplimiento máximo podría tener un efecto conductual que motive o fuerce un poco a los equipos de salud a vigilar con mayor énfasis la adherencia a las prácticas recomendadas, evitándose, ¿verdad?, actitudes más relajadas respecto a eso. En general, podemos decir que aquellos procesos que queremos potenciar porque son preventivos, especialmente de eventos graves, debieran tener umbrales lo más cercano al 100% posible. Y aquellos resultados que queremos evitar, obviamente para ellos deberíamos tener umbrales lo más cercanos a 0%. Existe, ¿verdad?, publicada por la Superintendencia, el documento que se denomina monografía número 2, indicadores de calidad, criterios para la definición de umbrales, que también se los vamos a subir como lectura complementaria, y sobre los cuales vamos a trabajar en la prueba que se entregará el día miércoles de esta semana para que ustedes puedan responderla hasta este domingo 17 de noviembre. En él se señalan algunas orientaciones para la definición de umbrales para los indicadores exigidos en el Sistema Nacional de Acreditación. Algunos ejemplos que ahí se señalan están referidos a umbrales requeridos en los estándares, por ejemplo, de la GCL 1.3, instalación de catéter urinario. Esa característica tiene varios elementos medibles. Uno de ellos, ¿verdad?, es instalación de catéter urinario, y el umbral que se sugiere es de mayor o igual a 95%. En el GCL también 1.3, esta misma característica, se hace mención en un elemento medible número 4 a las inmunizaciones y manejo de cadena de frío, en el cual también se sugiere un umbral o meta mayor o igual a 95%. Otra ejemplo es el REC 1.4, dentro de cuyas características se solicita, ¿verdad?, la verificación de entrega, recepción y conservación de fichas clínicas, para el cual se sugiere un umbral de mayor o igual a 80%. Estos códigos que yo les puse en este cuadro, ¿verdad?, están adaptados para la atención, el manual o la pauta de cotejo de atención abierta, dado que en esta monografía los umbrales están determinados para atención cerrada. Aquí les puse un ejemplo, ¿verdad?, de parte de esta tabla donde indican los umbrales de referencia en relación a ciertos procesos o resultados, y está en el lado izquierdo de esta tabla la característica a la que se hace referencia. Las dos que les marqué ahí con una estrellita son las que en la diapositiva anterior yo les puse la
característica o el código de la característica como aparece en la pauta de cotejo de la atención abierta. Ahora, si revisamos los estándares del MinSal, estos estándares requieren en algunas características la definición de indicadores y umbrales de cumplimiento pertinentes con la característica a evaluar. El indicador debe estar basado en un proceso claramente definido y bien documentado. Los indicadores deben concentrarse en la evaluación de procesos, pero también pueden ser de resultados y en mínima cantidad también podrían ser de estructura. Los indicadores y umbrales deben estar referidos al lugar de verificación señalado en la pauta de cotejo, donde además deben estar disponibles al momento de y siempre en realidad. Como recomendación, entonces podemos decir que es necesario fijar estrategias de cumplimiento progresivo para indicadores y en base a los umbrales que vamos señalando, que se deben distinguir niveles de cumplimiento óptimo, aceptables y críticos para determinar umbrales. Recordar que los umbrales son de definición local, es decir, fijados por la propia organización considerando su línea base, es decir, de dónde se está partiendo, para lo cual la fase diagnóstica es muy importante. Fijar umbrales buscando establecer metas deseables que mejoren la calidad de la atención. Algunas consideraciones finales. Si no se definen, calculan y analizan los indicadores y umbrales de cumplimiento, no se puede medir. Si no podemos medir, no podemos evaluar los procesos que estamos realizando. Y si no podemos evaluar estos procesos, obviamente no podemos mejorar nuestra gestión de atención de salud a los usuarios.